investigar un poco la historia de la familia y ver cómo a lo largo de la historia se han venido desarrollando las familias, porque desde el inicio de la creación Dios creó al hombre y a la mujer con el propósito de formar a la familia, y hoy en día nuestra sociedad está basada en la familia. Y entonces me fui a la historia y quería ver pues cómo ha prevalecido la familia a lo largo de la historia, cuántas familias ha habido en la historia, y pues ese fue un número muy difícil de encontrar. Pero sí te tengo un dato, que hoy en la actualidad en nuestro país existen 35 millones de familias. Y eso es mucho, 35 millones de hogares, según el INEGI, hay en nuestro país, México. Así que algo es importante, algo tenemos que dedicarle tiempo a la familia, un mes al año, para que podamos aprender, descubrir y vivir lo bueno que tienen las familias. Y entonces me fui a la escritura y dije, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la historia familiar. Y hice un resumen, ¿ok? Hice un resumen de la historia de las familias en la Biblia y dice más o menos así, se los voy a leer porque no quiero saltarme ningún detalle. Número 1, Caín mató a su hermano Abel. Cam deshonró a su padre Noé cuando lo encontró desnudo y embriagado en el centro de su tienda. Sara entrega a su sierva, a su esposo Abraham, para poder tener hijos. Jacob le roba la bendición a Esaú, su hermano, mintiéndole a su padre. Labán le entrega a su hija mayor a Jacob el día de su boda en lugar de Raquel, de quien él estaba enamorado. Simeón y Leví mataron a todos los hombres de una ciudad porque uno de ellos había deshonrado a su hermana Dina. José es vendido por sus hermanos mayores a mercaderes ismaelitas y lo llevaron esclavo a Egipto. Judá duerme con su nuera creyendo que es una prostituta en el camino. ¿Le seguimos? No, ¿verdad? Yo creo que no. Voy apenas en el libro de Génesis y nos encontramos esas historias terribles. Mi corazón se puso muy triste, me impactó demasiado ver la historia de las familias desde ese punto de vista. Y yo dije, no puedo creer cómo es la maldad y la condición del corazón del ser humano, que presto lastima a la persona más cercana a ellos, que es su familia. Y decidí dejar de estudiar y respirar hondo y pedirle a Dios que me diera otra perspectiva para estudiar la historia de las familias. Y gracias a Dios, porque Dios es bueno y porque Dios siempre saca lo precioso de lo vil, que tengo 2 historias de la Biblia que rápidamente te quiero compartir, para que podamos tomar lo bueno de las historias, para que podamos encontrar virtudes, para que podamos encontrar cosas de valor, caminos que querramos recorrer e imitar y poder mejorar las relaciones en nuestra familia. Y la primera historia que te quiero mencionar está en el Antiguo Testamento, es la historia de José, el que fue vendido por sus hermanos a Egipto. Y no te voy a contar la historia porque me llevaría toda la prédica y nos quedaríamos aquí hasta merendar, porque me encanta contar historias. Pero te la voy a encargar de tarea, así que anota ahí, leer Génesis del capítulo 37 al capítulo 50. ¿A quién le gustan las series? Sí, levanten la mano. A mí me encantan las buenas series. Batallamos para encontrarlas, pero si las encontramos, no las echamos. Bueno, esta es una serie pequeña de 14 episodios, que con un buen café o una nieve y pastel, hoy en la tarde pueden echársela en familia. Sienten a sus hijos en la mesa, si son niños o adolescentes, si son jóvenes, échense la serie con sus papás, o si no tienen a sus papás aquí, pues váyanse al café y échense la serie en el café. Se las encargo de tarea, ¿ok? Vean los detalles de la historia de la vida de José. Y yo solo te voy a contar las virtudes, lo bueno, de qué podemos sacar de José para tú y yo imitarlo.
Lo vendieron sus hermanos, pasaron 13 años y empezaron la temporada de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. ¿Se acuerdan? ¿Sí saben de lo que les estoy hablando? ¿Se acuerdan de ese sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Bueno, están en la temporada de la escasez y en toda la región había hambre, pero todos sabían que en Egipto había alimentos. Entonces los hermanos de José van a buscar alimento a Egipto y después de 22 años José se enfrenta a sus hermanos. Tuvieron una reunión, que es la que yo quiero resaltar el día de hoy, donde los 11 hermanos de José estaban en su casa. José le había dicho a sus colaboradores, a sus siervos, que cuando llegaran ellos, los llevaran a su casa para invitarlos a comer. Y ahí estaba José frente a sus 11 hermanos. Sus hermanos no sabían que era José. No seamos fuertes y duros con ellos. José estaba vestido de egipcio. Era el segundo del faraón. José se tenía que vestir como se vestía el faraón. José hablaba el idioma del país. Ya tenía 22 años viviendo ahí. Entonces él se veía como egipcio. Los ve José y se emociona tanto que tiene que irse a esconder a su cuarto a llorar y llorar y llorar. Luego ya se compone, sale y come con ellos. Al final de la comida les pide a todos que salgan del cuarto, de la habitación. Y ya estando solo con sus hermanos, se suelta a llorar, ahora sí, a grito abierto, y se descubre delante de ellos y les dice: hey, soy yo, soy José. Yo me lo imagino que se quita pues la peluca, ¿verdad? Como sale en la película. No sé, las ropas, empieza a hablar su idioma y se presenta delante de ellos. Sí, soy yo, soy José, aquel muchachito que ustedes vendieron hace muchos años. Aquí estoy. Ya no se preocupen, no se aflija su corazón, esto ha sido para bien. Gracias a Dios, hoy yo puedo tener a mi disposición la distribución de los alimentos, así que tenemos para alimentarnos a toda la familia y ninguno padecer de hambre. ¿Qué encontraron los hermanos de José en José? Número 1, perdón. Perdón. José perdonó a sus hermanos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuándo los perdonó? ¿Los perdonó cuando los vio? ¿Los perdonó cuando los vio entrar por esa puerta a comprar alimento? Yo creo que no. Yo creo que José perdonó muy pronto a sus hermanos. Porque no puedo pensar que 22 años de no perdonar a sus hermanos, eso provoca en el corazón de las personas amargura. Si tú tienes años de no perdonar a alguien, hay amargura en el corazón, hay enojo, hay dolor, hay tristeza y eso te paraliza a la persona. Y la Biblia, la historia que te vas a echar con tu familia hoy en la tarde de José, describe a José como un hombre que podía ver las grandezas y las bendiciones de Dios en su vida y que Dios estaba con él. Y eso solo es posible si perdonas pronto. ¿Ok? Entonces hay que perdonar pronto. Eso es algo hermoso que encontramos en la historia de la familia de José. Cuando él se descubre a sus hermanos, ni les reclama, ni les da una queja, ni se venga de ellos. No hay venganza, no hay crítica, no hay enojo. Cuando él se descubre a sus hermanos, hay amor, hay perdón, hay aceptación, ¿sí? Hay ayuda, hay apoyo, hay empatía con ellos. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender de las historias de la familia, lo que podamos imitar. Después de eso, José logra recuperar a toda su familia, porque va y les dice a sus hermanos: vayan por papá,
Papá sigue vivo, vayan por él y tráiganme lo que lo quiero ver. Traigan a todas sus esposas, tráiganse a todos sus niños, tráiganse el ganado que hay en la casa, vénganse a vivir a Egipto, porque todavía faltan 5 años de escasez y aquí vamos a poder sobrevivir. Y José recupera a su familia. La otra historia que te quiero contar está en el Nuevo Testamento y es una historia que en la Biblia no hay mucho detalle de esta familia, pero hay información suficiente para que tú y yo podamos aprender algo de valor. Y esa es la historia de la familia de Jesús. Sí, porque Jesús nació en una familia. Nació en la familia que formaron José y María, su madre. Ellos tuvieron más hijos, así que Jesús fue el hermano mayor de 4 hermanos. Dicen los evangelios que sus hermanos eran Santiago, José, Judas y Simeón. Sí me los aprendí, batallé bastante, pero ellos son los 4 hermanos de Jesús y además tiene hermanas. Se cree que eran 2, pero pues 1, 2 o 3 hermanas siempre van a alegrar la casa y a mantenerla con una buena conversación. ¿Cierto o no es cierto? Sí, yo creo que sí. Entonces estaba Jesús con sus hermanos y un día sus hermanos le echaban carro a Jesús. ¿Sí? El pasaje que viene ahí en la Biblia, que le estaban echando carrilla. Se lo echaban en su casa, era en privado. Pero le decían sus hermanos a Jesús: ándale, ya vete, no que andas ahí haciendo cosas con tus discípulos, vete que todo el mundo te pueda ver. Y dice, termina el que escribe el evangelio, que fue Juan, diciendo: no, es que ni los hermanos de Jesús creían en él. No creyeron en Jesús. El Hijo de Dios vivía en ellos, con ellos en su casa, y ellos no lo creyeron. Pero ¿qué recibieron de Jesús? Recibieron paciencia. Paciencia, porque Jesús seguía ahí. Regresaba a Nazaret y visitaba a su familia. Y seguía ahí, a pesar de que le echaban carro, él regresaba. Y Jesús tuvo fe. Recibieron de Jesús fe, porque Jesús creyó que un día ellos iban a creer en él. Y así fue. En el libro de los Hechos, capítulo 1, se describe que están los discípulos, la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús esperando la llegada de la promesa del Espíritu Santo que Jesús les había encargado. Ellos creyeron cuando vieron a Jesús resucitar. Eso es lo que tú y yo debemos de aprender de las historias de las familias. Lo bueno, lo ejemplar, las virtudes, lo imitable. Y en eso nos vamos a fijar de ahora en adelante. Y no vamos a ver la historia por lo mal que nos fue, por las malas experiencias, por lo que me hicieron o hicimos, si te cuentas entre ellos, sino por las virtudes que, porque estamos en el camino de Dios, tú y yo podemos alcanzar. Ahora, algo muy importante cuando hablamos de las familias es el nombre de la familia, ¿sí? El nombre, ¿cómo se llama la familia? ¿Por qué es importante el nombre? Porque el nombre te identifica, te da identidad. Pues eres, yo por ejemplo, López García. ¿Ok? Eres López o Ordóñez, ahora pertenezco a la familia Ordóñez López. Tu nombre te identifica, te ubica en el espacio de tiempo, ¿verdad? En tu generación, para cumplir el propósito que tienes. Y tercero, el nombre de tu familia te hace pertenecer a la familia, ¿sí? ¿Verdad? Porque eres de tu familia, tienes ese nombre, perteneces a esa familia. Y el nombre es importante. Siempre, para Dios, el nombre de las familias es importante, desde el principio. Si tú te fijas en el Génesis, de ahí de donde saqué esas historias terribles que contamos por ahí, se les identificaba a las personas así. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Isaac, era hijo de Abraham, ¿verdad? Y Jacob se le conocía como hijo de Isaac, ¿sí? A Jesús, ¿cómo se le conocía a Jesús? Como el hijo de José,
¿Sí? ¿Que no es este el hijo de José el carpintero? ¿Se acuerdan? Así se le describía en la Biblia. Y luego sus discípulos, Jacobo y Juan, eran hijos de Zebedeo. Tenían el nombre de su papá. Es importante. Ahora, también nos damos cuenta que para Dios el nombre es muy importante, porque en la Biblia hay muchas listas de nombres de personas, ¿sí? De esas que tú y yo nos solemos saltar. Por ejemplo, ¿quién ha empezado a leer el Evangelio de Mateo? ¿Sí? ¿Han empezado a leer el Evangelio de Mateo? ¿Sí? ¿Quién se saltó el capítulo número 1? ¿Se lo saltaron o no se lo saltaron? Sí, yo me lo saltaba. ¿Por qué? Porque empieza. Y Abraham engendró a Isaac. Y luego lo repiten. Isaac engendró a Jacob. Y lo vuelve a repetir. Jacob engendró. Y así repiten. Tú dices, no, hombre, mejor me lo salto. ¿Sí? ¿Se lo saltaron? Sí, yo también. Me lo saltaba antes. Cuando tuve que estudiar, pues no. Y luego, pues tú bien aplicada, ¿verdad? Sigues leyendo los evangelios porque dijiste, no, hombre, este año me los voy a echar. Todo el Nuevo Testamento voy a leer en un año. Y entonces llegas a Lucas, capítulo 3, y vuelves a encontrar la lista. ¿Sí? ¿La encontraron? Sí, ¿verdad? ¿Se la saltaron? Sí, también yo me la volví a saltar. Pero si está ahí es porque es importante. Si está ahí es importante para Dios, no te las saltes. Léelas con detenimiento. Y entonces pues yo las empecé a leer con detenimiento. Y me doy cuenta que son diferentes. Y dices tú, ¿qué rollo? O se equivocó Mateo o se equivocó Lucas. ¿Sí? Uno de los dos no escuchó bien, no vio bien los registros, le pasaron mal el chisme, no sé, alguno se equivocó, lo tradujeron mal, luego ya andamos echándole a las casas traductoras. No, la Biblia no tiene errores, la Biblia es la palabra de Dios y no se equivoca, es por algo que están diferentes. De Abraham a David son idénticas. De David en adelante son distintas. Y dices tú, ¿por qué? Pues porque una de ellas es la genealogía de José y la otra es la genealogía de María. Sí, porque la mamá también es importante. ¿Ok? Los nombres son importantes. De quién eres hijo. Y era muy importante especificar que en la genealogía de Jesús, ambos padres de Jesús venían del rey David. Porque la promesa Dios se la había dado a David y le dijo, en tus hijos voy a levantar uno que sea rey para siempre y que su reino no tenga fin. Y ese es Jesús, hijo de su mamá y por medio de su papá era descendiente del rey David. ¿Ok? ¿Aprendieron algo hoy? Sí, ese es un dato. Bueno, léanla la próxima vez, se las encargo también de tarea. Ahora, hoy en día nosotros tenemos nuestro nombre y tenemos dos apellidos. ¿Sí? El apellido paterno y materno. Y el apellido paterno es el apellido de tu papá, el apellido paterno de tu papá, o sea, tú llevas el nombre del papá de tu papá y llevas también el nombre del papá de tu mamá, ¿ok? El papá se lleva todo el crédito. Feliz Día del Padre a todos ustedes. Su nombre va a prevalecer por generaciones, ¿ok? Y las mujeres, pues nos quedamos ahí en casa, arrullando al niño, ¿ok? Es importante el nombre de la familia, tanto del hombre como de la mujer, del papá y de la mamá. Ahora, hay veces que no nos gusta nuestro nombre. ¿Sí? No, pues es que yo no quiero ser. Y entonces no lo usamos. Y hay personas que no usan su nombre. Sí, que no se apellidaba así. Pues sí, pero no se pone así en las redes sociales. No lo usan, no niegan. No lo nieguen. Su papá siempre va a ser su papá y su mamá siempre va a ser su mamá. Y a veces pensamos, híjole, pues ¿por qué no me tocó nacer en otra familia? ¿Lo han pensado? Sí, yo una vez pensé, dije, sí, ¿por qué no nací en la familia Hilton? A lo mejor me llamara París y usara mi propio perfume, de mi propia marca. Es lo único que me gusta, el perfume de Paris Hilton. ¿Lo han pensado o no lo han pensado?
Sí, pero no, nuestro nombre es importante, el que te haya tocado, porque la familia es para siempre. Tu papá siempre va a ser tu papá y tu mamá siempre va a ser tu mamá. Estén o no estén en la casa, vivan o no vivan, cumpla o no cumpla, la familia es para siempre. Y tú y yo el día de hoy tenemos que encontrar el honor de portar ese nombre que tenemos. Tú y yo tenemos que encontrar las virtudes de la historia de nuestra familia. Lo bueno de portar ese apellido. Y si tú estás hoy aquí, esa es una muy buena noticia, porque delante de la presencia de Dios tú puedes ir y Dios puede sacar lo precioso de entre lo vil que haya en nuestras familias para poder contar una buena historia y ser ejemplo para los demás. ¿Ok? Ahora, voy a ir a la Biblia, porque te quiero enseñar aún algo mayor del honor que tenemos de portar el nombre que tenemos. Y vamos a ir a leer Efesios capítulo 3, y aquí está Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, y está dando instrucciones a la iglesia de las bendiciones que tenemos de ser parte de la familia de Dios, de ser hijos de Dios, de ser creyentes, de haber creído en Jesús. Y en medio de su discurso pone estos dos versículos que vamos a leer ahorita. Efesios 3, del 14 al 15 dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y es algo que está aquí intermedio en el mensaje de Pablo, del capítulo 3. ¿Lo volvemos a leer todos juntos? ¿Sí? Dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y yo me quedé, wow, este versículo lo conozco mucho, pero nunca me había centrado en solo verlo a él, en ver este principio, esta verdad. Esta es una afirmación que está diciendo dentro del mensaje. ¿Por qué está escribiendo Pablo esto? ¿Por qué lo está poniendo en medio del mensaje? Este fundamento, este principio, esta plataforma la está sentando porque tiene que darle poder y fuerza al mensaje que está dando. Dice aquí que Dios, que el Padre nos da su nombre. Dios le da el nombre de Dios a las familias. ¿A cuáles? A todas las familias. ¿No decía eso? No dice que le da su nombre a una persona, dice a la familia. Yo sé, Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros, pero Dios también quiere bendecir a la familia completa. ¿Ok? Entonces Dios dice, Él da el nombre a toda familia. Y yo empecé a estudiar el pasaje y entonces me fui a la palabra familia. A ver, Dios, ¿por qué te fijas en las familias? Y entonces me di cuenta que esa palabra en el griego, en el Nuevo Testamento, solo aparece 3 veces. Solo 3 veces. Yo dije, esto tiene que ser importante. Si solo aparece 3 veces, es que es importante. Y lo encuentras, uno, en los evangelios, cuando está hablando de la genealogía de José, describiendo a José como hijo de David. Era de la familia de David. ¿Ok? Entonces dije, no, pues sí, es la línea, ¿verdad? Es lo importante. El segundo, donde lo encuentras en el Nuevo Testamento, es en el libro de Hechos, cuando Pedro está hablando a la multitud y trae a la historia de Abraham y empieza a contar la promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo que se fuera a vivir a la tierra prometida. ¿Y cuál fue esa promesa? Dios le dijo a Abraham, en tus descendientes van a ser benditas
todas las familias de la tierra. Y wow, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por Abraham, por la descendencia, por las familias de Abraham. Es importante la familia. Y la tercera ocasión es aquí. Entonces, ¿para qué pone Pablo esta plataforma en este capítulo de Efesios? Porque está sentando un principio. Que tu familia y mi familia y las familias que quieran en el mundo pueden tomar el nombre de Dios para ellos. Entonces tú y yo tenemos que aprender el honor de eso, el honor de portar el nombre de Dios. Y tú y yo tenemos que darnos a la tarea de conocer el nombre de Dios para poderlo portar. ¿Cuál es el nombre de Dios? Ahora, antes de entrar en ese detalle, yo quiero decirte por qué lo estaba escribiendo. Pablo dice, por esta razón. ¿Cuál es la razón por la cual está escribiendo? ¿Cuál es el mensaje que está diciendo Pablo? Y vamos a centrarnos porque este es el propósito de Dios, es el plan de Dios para las familias. Y vamos a leer Efesios 3:6. Efesios 3:6 dice, y el plan de Dios, lo está explicando, consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia, o sea, nuestro Señor Jesucristo, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. ¿De qué vamos a gozar? De las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo, ¿se acuerdan que el cuerpo es la iglesia? Y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Eso es algo bien importante que tú y yo tenemos que saber. Pertenecemos a la familia de Dios y debo de disfrutar de su herencia. Número 2, Efesios 3:10. Habla del propósito. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. ¿Sí está ahí? Su sabiduría. En el primer mensaje de esta serie hablamos de la importancia de conocer y pedirle a Dios su sabiduría, porque la iglesia está para darla a conocer. Número 3, Efesios 3, verso 12. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Ese es un hecho. Tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso pudimos abrir esa puerta y entrar a la casa de Dios. Porque gracias a que creemos en Jesús, ahora tú y yo somos hijos de Dios. ¿Ok? Ahora, hay que darle honor a portar el nombre de Dios en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que aprender a tomar el honor que portar el nombre de Dios tiene en nuestras vidas. Me encanta que el día de hoy cantamos la canción Santo por siempre. Cada canción que cantamos aquí en Aliento es por algo, no es porque, ay, qué bonita canción, pues sáquenla y tóquenla. No, esa no es nuestra razón. Es que le sale muy bonito al grupo. No. Nosotros cantamos cada canción, se selecciona porque es la palabra de Dios expresada en un canto para responder al amor que Dios tiene para nosotros. Por eso cantamos las canciones. Y esa canción describe el nombre de Dios. ¿Cómo describe el nombre de Dios esa canción? Dice que el nombre de Dios es Santo. Santo, santo es su nombre. Y dice que su nombre es el más alto, es el más grande, es el más fuerte, es el nombre de Dios. Y tú y yo y tu familia y mi familia podemos portar ese nombre.
Dios el Padre nos da ese nombre a todas las familias. Tú y yo tenemos que honrar que portamos ese nombre. ¿Cómo más se llama Dios? Dios se llama Todopoderoso, ¿cierto? Entonces tú y yo no podemos andar por ahí diciendo, no hombre, no se puede, es que no puedo, estoy bien cansada ya. No, Dios es todopoderoso y tú te llamas todopoderoso, porque en Cristo todo lo puedo. ¿Ok? Yo no puedo andar triste y afligida y angustiada en mi vida si porto el nombre de Dios, porque su nombre es Príncipe de Paz. Tú y yo debiéramos reflejar paz y honrar así el nombre de Dios en nosotros. Su nombre es Padre Eterno. Nunca nos podemos o debemos de sentir huérfanos. Tú y yo, porque tenemos a un Padre Eterno con nosotros. Honremos el nombre de Dios porque nos lo ha dado. Conozcamos el nombre de Dios y portémoslo con honor. Somos sus hijos. El día que tú y yo creímos en Jesús, el día que tú y yo decidimos seguir a Jesús y hacernos sus discípulos, nos convertimos en hijos de Dios y nos dio Dios su nombre. Y entonces Dios nos dio identidad. Ahora soy hija de Dios. Dios me dio me mostró el tiempo en el que yo estoy, me ubica en esta generación. Dios me necesita hoy en esta generación, aquí en la ciudad de Monterrey. Ese es su nombre, me ubica y su nombre me hace pertenecer a su familia. Hoy tú y yo pertenecemos a su familia, hoy pertenecemos al aliento que es la familia de Dios. Porta con honor ese nombre que Dios te da. Cuando yo estaba estudiando, me di a la tarea también de buscar en internet a la familia más relevante del mundo. Dije, déjame buscar a ver qué nombres de familias hay que sean importantes, que hayan hecho algo bueno, que hayan cambiado el mundo, ¿verdad? Que hayan aportado algo a la sociedad. Y no, me llevé una gran decepción porque no encontraba lo que yo andaba buscando. Solamente me salía la lista de las 25 familias millonarias más ricas de todo el mundo en la historia. Y luego me salían las 12 familias más ricas de México. Y así me salían las listas y listas de las familias. Y entonces yo dije, wow, en verdad que la sociedad tiene su estándar puesta solo en lo monetario. Solo se fijan en el dinero. Solo en lo que el dinero, en las cosas que el dinero puede comprar. Ese es el estándar en nuestra sociedad. Pero yo dije, no, nosotros portamos un nombre diferente. Yo tengo el nombre de Dios en mi familia, ¿sí? Y yo voy a portar con honor ese nombre.